Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. Si creíais saberlo todo de G-Shot, quedaros porque os va a sorprender y vais a descubrir que probablemente, bueno, habrá gente que igual sí, pero probablemente la mayoría de vosotros descubriréis que no lo que no lo sabíais todo de G-Shot. Hace unas semanas, en una de las, creo que hicimos dos, en una de los directos con Guti, salió la duda, o bueno, él planteó la cuestión de si el primer G-Shock, el de V5000C de 1983, los prototipos y ese mismo G-Shock que habían sido testeados desde una ventana, lanzándolos desde una ventana para la resistencia a impactos, si es que de qué era el suelo, o sea, de qué estaba formado el suelo sobre el que caía el G-Shock. Y era una pregunta que a mí me llamó la atención y que, oye, yo nunca, no sé, no se me ocurrió, es que ni se me pasó por la cabeza. Siempre supuse que sería algo, una superficie dura, pero que tiene su sentido. O sea, podría ser césped, ¿sabéis? Podría ser acera, podría ser, no sé, un árbol, cualquier cosa, unos arbustos, no sé, claro, es diferente si o un trozo de tierra jardinado, es diferente si un G-Shock cae desde 10 metros sobre un césped, sobre todo si el césped está un poquito alto, que si cae sobre una acera, sobre baldosa. Y bueno, la verdad es que no se suele mencionar, no sé si decir nada sobre ello. También se dice que la idea se le ocurrió a Kikuibe cuando ya, bueno, no iba a decir a punto de darse por vencido, pero bueno, ya sin saber qué hacer, pues paseando o sentado, mejor dicho, en un banco de un parque, vio a una niña jugando con una pelota y botando en el suelo. Claro, en un parque. El parque infantil ahora, hoy en día, no es de FOAM, pero es de una especie, o muchos de los parques, vamos, por ejemplo, por lo menos aquí en España, supongo que será por normativa, es de una especie de goma. Pero en aquellos años, estamos hablando de 1983, yo recuerdo que los parques de aquellos años aquí en España eran de gravilla, de gravilla. Y, y, claro, no es lo mismo tampoco arrojar una pelota sobre, que bueno, claro, si era sobre baldosa o demás, pues la pelota botaría bien, pero que no es lo mismo arrojar una pelota sobre gravilla o sobre acera o sobre suelo embaldosado o empedrado, que también hay calles y había calles en Japón empedradas, o sobre, o sobre césped. Y empiezan a surgir las dudas. ¿Cómo era el nacimiento del primer G-Shock? Porque se le exigía mucho a G-Shock en aquellos tiempos, la verdad es que no se le exigía nada. Lo único es que el único que se lo exigía era Kikuibe y su equipo, el equipo Tintuk. Pero aparte de ellos nadie les decía que tendría que aguantar 10 metros, podría aguantar perfectamente 5 y también podría aguantar perfectamente 15. Es solamente una meta que se propusieron ellos sin obligación de nada, porque si hubieran sacado un reloj resistente a 5 metros, pues yo creo que hubieran causado el mismo revuelo y el mismo impacto, aunque tampoco causaron tanto revuelo en aquellos años, que esos 10 metros. Otra cosa sería que fueran 100 metros de altura, pero vamos, lo más estricto que se lo pusieron fueron ellos mismos los que, los que se auto implicaron en ese proyecto y queriendo alcanzar ese objetivo. En una publicación hace 3 años o por ahí, de Casio Latinoamérica, que hacían especiales ya no,
lo hacían especiales a fin de año con el lanzamiento de algunos de sus relojes y demás, de las novedades y demás. Pues en una de esas publicaciones hacían mención a esto y decían que la niña estaba jugando en un parque y el suelo del parque, era de asfalto. La pelota sobre la que botaba la niña era de asfalto. En el centro de Hamura, en el centro de Casio, en la central de Casio en Japón, en Tokio, tienen un laboratorio, una planta dedicada al laboratorio a investigación y desarrollo, que es donde prueban los relojes de Casio. Y allí, pues, tienen no solamente las máquinas y los sistemas de testeo de los modelos actuales, de los ISOs actuales, sino que además pues tienen los modelos o los prototipos, ¿no?, iniciales o bueno, no sé si serán prototipos los originales o serán recreaciones, pero vamos, que los tienen allí, de los primeros G-SOC, y las pruebas se realizaban lanzándolos desde la ventana del baño. Kiko Ibe los lanzaba y su equipo desde la ventana del baño y daba al aparcamiento donde dejaban los coches, que supongo que ese espacio estaría cercado o sería un espacio que no se utilizaría para aparcar, porque si no caería encima de los coches, obviamente. Y el suelo sobre el que impactaban los prototipos de G-SOC era de asfalto, o sea, era un suelo duro. Era de asfalto también, como el parque donde jugaba la niña. Eran de asfalto, los dos eran de asfalto. Así que en la prueba de la resistencia de lanzarlo de unos 10 metros, bueno, tampoco es que la ventana estuviera justamente a 10 metros, pero pongamos por caso 9, 10, 11 metros, era bastante notable, era una distancia bastante notable, por lo que también allí en Hamura se hacen testeos a los relojes de G-SOC que poca gente menciona, porque cuando hablábamos en la entrevista con Guti o en el directo, él decía, y yo le decía, decíamos, que los Garmin estaban probados en resistencia química, en resistencia térmica y en resistencia a impactos. Pero los G-SOC también, aunque no sea algo que se diga, ni sea popular, ni de conocimiento genérico, los G-SOC se testean en resistencia química, resistencia térmica al calor y resistencia a impactos. Se testean en ese laboratorio. Bueno, testean los prototipos o los modelos que van a lanzar, ¿eh? Es cierto que Garmin tiene la ventaja de que ese testeo tiene una certificación oficial, ¿eh? Que bueno, es una certificación que tampoco creo que sea muy difícil de poner y que cualquiera puede poner. No sé por qué Casio no lo pone, ¿eh? Pero sí que es cierto que en algunos modelos de G-SOC Casio los ponía. Si veis en Zona Casio, veréis algunos lanzamientos de G-SOC en donde ponían el estándar 1000, o sea, estándar militar, que cumplían. Que no lo hagan cada reloj no quiere decir que no lo cumplan, pero yo creo que deberían hacerlo, o sea, porque mola verlo, ¿eh? Y hoy en día que todas estas cosas, pues la gente, los consumidores lo tienen tan en cuenta, pues yo creo que deberían ponerlo. Pero G-SOC no lo hace. Yo creo que lo cumpliría perfectamente, cumpliría lo mismo que Garmin y bueno, y podrían poner esa resistencia. De hecho, ya os digo que en algunos G-SOC ponen esa certificación. Ese estándar, vamos, que cumplen ese estándar. Además, los relojes de G-SOC, cuando son resistentes al barro, los prueban en una especie de, iba a decir de pasta, pero no, es una especie de sustancia anaranjada, mientras un dispositivo, una máquina de test, presiona los pulsadores y esa sustancia mezclada con agua que simula el barro diluido, pues se presionan los pulsadores para constatar que realmente ese reloj está bien construido, o sea, es un test, está bien construido y que no penetra esa sustancia en el interior del módulo, que es
el objetivo. Porque claro, la sustancia sí que va a penetrar en el interior del bisel, de la caja, interior de los pulsadores. Por lo tanto, los pulsadores tienen su mantenimiento y os lo hemos contado aquí, pero si el reloj es nuevo y está bien cuidado y mantenido, no penetra en el módulo, así que no se daña. Esto para los que son resistentes al barro. Y quería terminar esta breve explicación, este breve vídeo, contándoos algo que no sabéis probablemente y que poca gente sabe. En el laboratorio de G-SHOT actual, los relojes que se testean, los prototipos, antes de lanzarlos al mercado, o sea, es el producto definitivo, pero no está a la venta todavía, por lo tanto es un prototipo. Los prototipos se testean, como os he dicho, con todas esas pruebas, y se testean, y las caídas que las hacen sobre un bloque. En esta ocasión, los G-SHOT, las pruebas de caídas son sobre un bloque de hormigón, o como se dice en algunos países de América Latina, de concreto, sobre un bloque, dejándolos caer en ese bloque y bueno, asegurándose que no sufren desperfectos. Os llamará la atención que la altura a la que los prueban los G-SHOT actuales ya no es de 10 metros. Sobre el bloque de hormigón, sino desde 10 pies. Uno se pregunta si los 10 metros de Kiko Ibe no eran también 10 pies, pero bueno, supongo que no. Y estoy seguro que no, y estoy seguro que el 5000C aguantaría los 10 pies. Lo digo porque 10 pies no son 10 metros. 10 pies son 3 y pico metros. O sea, los G-SHOT actuales están testeados para caídas de 3 metros, no de 10. Sí de 10 pies, pero no de 10 metros. Esto no quiere decir que superen a la mayoría de los relojes. La mayoría de los relojes creo que soportan caídas. Bueno, la mayoría de relojes robustos, quiero decir, de estos que se venden como relojes resistentes, de 1,5 metros, una cosa así. De 1,5 metros, que es lo que se supone que va a caer un reloj. El reloj va a caer desde tu muñeca al suelo. Y se supone que tú no mides más desde la muñeca al suelo de 1,5 metros. Pero claro, se puede caer también por las escaleras y bueno, claro, se puede caer desde desde mucha distancia. Esto tampoco quiere decir que los relojes de G-SHOT no aguanten caídas de más de 3 metros, pero que tengáis en cuenta que claro, porque se dice, no, es que este reloj, los GA110 y demás, dice, es que tienen agujas, tienen manecillas y que aguanten caídas desde 10 metros con esta construcción, o algunos otros modelos que los suele mencionar alguna gente, o lo solía decir, que les parecía bastante endeble para que ese reloj, o relojes pesados como los GM2100, que son pesadísimos, pesan casi medio kilo, como van a aguantar esos modelos 10 metros, caídas de 10 metros. Bueno, modelos Sanadigi seguramente aguanten esas caídas, y modelos digitales seguramente también, pero puede que no. Que tengáis en cuenta que las caídas, los test de G-SHOT actuales son de 3 metros, de 10 pies, son de 3 metros, no de 10. Esto no quiere decir que no sean resistentes y obviamente caídas soportan, aguantan. Vamos, aguantan, no van a aguantar ahora cuando hay muchísimos modelos en el mercado que lo soportan y más. Y G-SHOT, si está construido para eso, pues más. Pero que el test es de 3 metros, no es de 10. ¿Vale? Creo que esto es algo que pocas veces se cuenta y que se tiene que prestar atención. Los G-SHOT son resistentes, pero las pruebas a las que se les somete ahora no es obviamente las pruebas a las que se sometía el primer G-SHOT. Y yo creo que superan muchas pruebas, pero que casi tampoco se tiene que preocupar porque sea el reloj ultra resistente. Tiene modelos muy variados, obviamente no todos van a tener la misma resistencia, porque no todos tienen los mismos materiales ni están construidos de la misma forma. De manera que un MRG de 5.000 euros
accidentalmente puede pasar, pero adrede no creo que nadie a propósito lo lance desde 10 metros en su sano juicio. Desde 3 metros te puede caer y yo creo que desde 3 metros aguantará. Lo mismo ocurre con el resto de G-Shock. Habrá G-Shock más que aguanten mejor esas caídas y otros pues que se dañen más. Pero bueno, que sepáis que seguro, vuestro reloj aguanta 3 metros, ¿vale? Seguro, vuestro G-Shock. ¿Esto es malo? ¿Es bueno? No sé, son los test que pasa Casio. También es verdad que, bueno, hacer una planta de un edificio en donde tenga un techo de 10 metros, pues hombre, la podrían hacer. Pero sería una zona industrial ya diferente, ¿no? Una planta de un laboratorio como el que tienen allí montado. Bueno, deciros estos aspectos que yo creo que es necesario saber sobre los G-Shock. Las especificaciones de resistencia que tienen, que son resistentes y robustos, y que cumplen estándares que cumplen muchos modelos del mercado, como Garmin, por ejemplo. Pero que en algunos casos tampoco llegan a ser tan estrictos como lo eran antes. Arrojar un reloj desde 10 metros de distancia al asfalto es una cosa, bueno, una burrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los G-Shock lo soportaban, los G-Shock de aquella época. Los actuales, pues yo creo que los habrá que los soporten, pero también habrá que acaben. Igual el modelo seguirá funcionando, no lo sé, pero vamos, el reloj igual no sobrevive.